Zona Cero. Es momento para nuestros queridos monográficos Zona Cero, todo un clásico en la radio española con los inefables Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Él está aquí, ha aparecido Carlos Canales. Pero he brotado. Has brotado. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar, como habíamos advertido al principio del programa, de objetos perdidos. Atención, porque vamos a hablar de cosas realmente fascinantes. Planetas que se desvanecen, ciudades que se pierden, ya no hay más pistas, incluso aviones, lugares donde son engullidos barcos, aviones, es el caso del Triángulo de las Bermudas. En fin, que es uno de esos monográficos sugerentes que seguro que muchos de vosotros vais a tomar nota y mañana ya lo comentaréis con los amigos porque ya veréis qué casos tan apasionantes. Pero antes le vamos a pedir a Jesús Callejo, que claro, eso de los cuentos, los cuentos de Callejo, que nos haga una pequeña narración. Jesús, ¿te parece que para centrar o para ambientar este monográfico nos ofrezcas ese cuentecillo que nos has traído? Me parece muy bien. Además hago una pequeña introducción antes de contar este cuentecillo, porque claro, cuando hablamos de objetos que desaparecen, pues muchos oyentes van a pensar eso que estamos hablando de puertas inducidas, de dimensiones, de incursiones en el pasado, ¿no? De cosas inexplicables. Entonces, para entender un poco de lo que vamos a hablar y cómo pueden aparecer o desaparecer objetos y personas, pero de personas ya le dedicamos un monográfico en su día, os voy a contar un pequeño cuento que además es el argumento de una novela preciosa que está traducida al castellano y que la escribió hace casi un siglo el reverendo Edwin Abbott, que es un libro, ya digo, muy pequeñito, muy encantador y muy elocuente a la hora un poco de entender lo que vamos a hablar esta noche. El libro se llama Flatland, que es paisano o Planilandia. Planilandia, ¿no? Es como se ha editado en español. Claro, y se ha editado así, Flatland pues, tiene su intríngulis. Sí. Bueno, pues estamos hablando de que Planilandia es un mundo de dos dimensiones. Una superficie llana, donde vivían seres de diversas formas geométricas, todas ellas de dos dimensiones, de largo y de ancho. Incapaces de abandonar su mundo ni imaginar que pudiera existir algo diferente. Por cierto, una anécdota, cuanto más redondos son más de clase superior. Es decir, cuanto más aristas tienen, son peores. Entonces, en este mundo, en Planilandia, la vida transcurría plácidamente. Hasta que un día, un habitante común, un cuadrado, tuvo una experiencia paranormal, totalmente paranormal. Recibe una visita de un ser del más allá. Y lo que vio fue un ser tridimensional, una esfera. Pero cuando el objeto penetró en Planilandia, solo percibió su sección transversal, es decir, un círculo. El visitante abrió así los ojos del cuadrado, como si hubiera una aparición súbita, haciéndole ver por primera vez la superficie llana en que vivía y la posibilidad de la existencia de otros planos, de una tercera dimensión. Ni que decir tiene que nuestro protagonista, el cuadrado, volvió a su casa, radiante, eufórico, contando la experiencia que había tenido. Nadie quiso creerle. Y encima fue encarcelado, porque vieron en él una especie de amenaza para la sociedad. Muchos científicos medievales, esta es la moraleja, y no pocos investigadores modernos han pasado por situaciones semejantes cuando se encuentran ante lo inexplicado, ante la aparición o desaparición de objetos en nuestro plano. Quería contar una anécdota graciosa, es que él le sorprende el círculo porque cuando la esfera atraviesa su plano, obviamente una esfera atravesando un plano es un círculo, pero es un círculo de diferente tamaño según lo va atravesando. Empieza pequeño, sigue creciendo, llega a ser muy grande y finalmente desaparece. Desaparece delante de sus narices, pero además aparece convertido en un ser de la clase superior, puesto que es un círculo para él, pero un círculo de tamaño que va evolucionando hasta finalmente desaparecerse y desvanecerse en el aire. Hay que tener en cuenta que la esfera, como ser del mundo tridimensional, es capaz de ver dentro de las habitaciones de Planilandia, porque como son planas, las ve purísimamente porque tiene dimensión superior, las ve por arriba. Sí. Entonces, bueno, claro, es una revolución total, porque demuestra un control global sobre el espacio y el mundo y el orden establecido en Planilandia, con lo cual, claro, la acaban acusando de herejía. Bueno, junto a una religión. La novela es una maravilla, ¿no? Todos nos acordamos de la película Encuentros a la tercera fase, ¿verdad? Cuando se abre la gran nave, aparecen aviones. Claro, es lo que hablamos de qué pasaría si, por ejemplo, alguien se refugiara, es una locuración, se pudiera refugiar en el tiempo. Si alguien viviera en el tiempo, pues si alguien viviera en el tiempo, el pasado y el presente y el futuro y las cosas, tal y como nosotros lo entendemos, no tiene ningún sentido. Porque para él todo sería, lo que para nosotros es magia, para él sería algo elemental. Claro, fíjate que la clave, un poco ubicándolo ya en nuestro tiempo y en nuestro momento. Nosotros somos seres tridimensionales, estamos viviendo en 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal, el tiempo. Esa sería nuestra cuarta dimensión. Para entender esto, este cuentecillo que hemos contado de estos seres bidimensionales, nosotros somos seres tridimensionales. Cuando viene un objeto, una persona, un ser de la cuarta dimensión del tiempo,
nosotros lo vemos como una aparición. ¿Por qué? Porque no podemos explicar cómo ha podido materializarse o desmaterializarse ante nuestros ojos. No lo entendemos igual que le pasaba al cuadrado cuando veía el círculo, esa esfera que entraba en su plano dimensional. No lo podía entender. Podía elucubrar, dar teorías, pero no podía entender ninguna explicación física o lógica dentro de su mundo bidimensional, sencillamente porque no admitía que hubiera una tercera dimensión. Es lo que nos está pasando a nosotros. No admitimos que en esa cuarta dimensión pueda ser una especie de puerta dimensional donde entren o salgan objetos y personas en un momento dado. Claro, nosotros sí la tenemos localizada teóricamente el tiempo, y de hecho hemos hecho una convención del tiempo que es lineal, a pesar de que sabemos que no es lineal, pero es la determinante o la variable que explicaría muchos fenómenos paranormales. Me explico, nosotros podemos conocer dónde hay lugares mágicos, dónde hay lugares donde desaparecen o aparecen objetos, como puede ser el Triángulo de las Bermudas, como puede ser el Triángulo del Diablo en Japón, como puede ser la Puerta del Diablo en California. Hay muchísimos lugares malditos donde tienen esta fama, pero nos falta un componente. Podemos estar allí y decir, bueno, pues aquí no pasa nada, pero nos falta el componente tiempo. Si coincidimos en esa variable, en el tiempo, a lo mejor, y claro, es una variable totalmente fantástica, puede aparecer o desaparecer objetos ante nuestra presencia. Entonces, nosotros sí conocemos los espacios físicos donde ocurren fenómenos anómalos. Lo que pasa es que no sabemos cuándo va a ocurrir. Sigo ofreciendo películas a nuestros oyentes para que lo tengan todo más sencillito, más gráfico. El final de La cuenta atrás. La cuenta atrás plantea un problema que es el problema del bucle, que sería otra cosa. Pero sí plantea un problema del que vamos a hablar, que es la desaparición física de un objeto del lugar en el que está y su aparición en otro. Experimento Filadelfia. Claro, en este caso la aparición en el pasado. Bueno, el experimento Filadelfia, sobre el que hablaremos algún día otra vez. Sí. Yo sabéis que soy de los que sostengo que nunca existió como tal, pero sin embargo la película lo que hacía era una elucubración también con el viaje en el tiempo. Lo que pasa es que para lo que vamos a hablar hoy se parece mucho más el final de La cuenta atrás, porque hablamos de objetos que desaparecen y van a otra parte. En el caso del final de cuenta atrás van a Pearl Harbor el día antes del ataque. Podría ser otra cosa. Alicia en el País de las Maravillas es un juego diferente. Eso es un juego no tanto con la asociación de los objetos, es una persona la que desaparece, sino con el concepto de un universo paralelo, que sería otra historia. Es otra cosa, no realmente esto. Pero bueno, podría ser también una de las explicaciones posibles. Bueno, y sí, como decía Charles Ford, mundos vagabundos se cuelan entre los nuestros. Bueno, y aparecen y desaparecen. Yo creo que nuestros oyentes sería algo así. Una idea de lo que queremos contar esta noche. Sí. Pero ¿qué ocurre cuando se descubre un planeta y cuando se intenta verificar ya no está el planeta? Vamos a hablar, Jesús, de Vulcano. Vamos a hablar de Vulcano. Seguro que muchos oyentes no han oído hablar nunca de él, y con razón. Además, Vulcano. Pero Vulcano, sin embargo, fue un planeta que estaba reconocido dentro de nuestro sistema solar. Empecemos, un poco por principio. A casi todos los alumnos se les enseña que nuestro sistema solar tiene 9 planetas, por todos conocidos, y el primero, el más cercano al Sol, es Mercurio, ¿vale? Y el último sería Plutón, con o sin satélite, que también es otra cosa. Eso ya se duda, ¿eh? Por eso te digo, si es un planeta y si además tiene satélite, que se llama Quirón, uno de los nombres que recibe ese satélite de ese supuesto planeta, que también sabes que ahora dicen que puede ser un asteroide que formaría parte del cinturón de Kuiper. Bueno, no entremos en esos detalles. Pero se ha hablado de un 10º planeta y se habló sobre todo a mediados del siglo XIX. Y no estamos hablando del 10º planeta, de las teorías de Zecharia-Sitchin, o el 12º planeta, o ese planeta que se llama Nibiru, con una órbita totalmente excéntrica. No, ¿qué va? Estamos hablando de un descubrimiento que empieza en marzo de 1859, cuando un médico rural francés, y además aficionado al esquí, llamado Leverbold, observa un objeto que orbitaba alrededor del Sol. Parecía encontrarse incluso más cerca del Sol que Mercurio. Y, claro, considerado, ya sabes, por todos los astrónomos como el planeta más próximo que gira en torno al Sol. Entonces, Leverbold rastrea, calcula el tiempo de la presunta órbita de este planeta que él descubre, registra sus observaciones sobre un tablero de pino y se lo comunica al astrónomo más ilustre de Francia de aquel momento, que es Urbain Jean Le Verrier. Y él estudia todas las anotaciones. No olvidemos que Leverbold era un astrónomo aficionado, más aficionado del esquí que la astronomía, pero bueno, que hacía sus pinitos con estas cosas. Entonces Le Verrier estudia las anotaciones y después de unas cuantas semanas de cálculo se muestra de acuerdo que se trataba en efecto de otro planeta, un nuevo planeta en el sistema solar, y al que bautiza como Vulcano, por la proximidad al Sol. Considera que por supuesto tiene que ser inhabitable por el calor que puede reinar en la superficie de ese planeta, y según Le Verrier, la presencia de Vulcano podría explicar por qué Mercurio avanza cada año más 1 metro hacia el Sol. O sea, cada año se va acercando un metro. Es imperceptible, por supuesto, tiene que pasar millones de años para que se quemara el planeta. Y propuso que la gravedad de Vulcano era la que en realidad estaba empujando a Mercurio hacia el Sol. Bueno, queda demostrada
la existencia de este planeta, de Vulcano, y además con la credibilidad de Le Verrier, y a partir de entonces nadie ha observado a Vulcano. Desapareció automáticamente. Claro, si hubiera sido solo lo del astrónomo aficionado, dices, bueno, pues este hombre a saber lo que habrá visto y se ha... Pero todos lo constataron. Y claro, le constataron, y sobre todo por la autoridad de Le Verrier, que nadie ponía en duda la autoridad de este hombre, el astronómico, ¿no? Y, por supuesto, hubo otros astrónomos, en aquella época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, donde constatan que Vulcano está. Pero solo lo constatan durante ese año, 1859 y 1860. Todas las observaciones posteriores, cuando dirigen los telescopios hacia el lugar donde supuestamente estaba este planeta, desaparece sin dejar rastro. Y todavía lo siguen buscando. Claro, ¿qué ocurre? Una alucinación, Le Verrier había bebido un poco más de ginebra de la cuenta. ¿Qué pasó? Sencillamente está claro que hay que considerar que aquellos cálculos fueron correctos. Por alguna razón, un planeta entero, un planeta desconocido llamado Vulcano, desapareció. En la Segunda Guerra Mundial tenemos casos extraños de desapariciones. Fíjate, el propio hermano de John Fitzgerald Kennedy desaparece en el Canal de la Mancha, donde Superi, ¿verdad?, con ese P-38 Liner famosísimo en las costas mediterráneas francesas. Quería hablar de desapariciones de objetos cuando la desaparición es un misterio en sí misma. Sí. Claro, obviamente en la Guerra Mundial desaparecieron toneladas de objetos, pero no precisamente por acciones anómalas. No, he traído el caso de Saint-Exupéry, no solo porque es un caso anómalo de verdad, y ahora contaré por qué, porque no digan, bueno, que el que desaparezca en el año 1944 en plena guerra mundial un avión, pues tampoco tiene tanto misterio. Sí, como lo decíamos de Ambrondier, ¿no? Que desaparezca en 1917, no vaya Cascadete, en plena guerra de Varsovia. Pues, hay varios elementos muy misteriosos en la muerte de Saint-Exupéry. Primero, tú sabes que se ha hablado mucho de un suicidio, aunque los franceses nunca lo hayan considerado como tal, pero el suicidio está claramente desestimado. Primero, porque él parte en misión de combate. Y segundo, porque si hubiera querido suicidar, no se hubiera suicidado así, se hubiera suicidado en combate, que es una manera mucho más bonita de hacerlo. Es posible que lo derribara. Vamos a mantener la posibilidad porque sí, hay alguna teoría de que, bueno, pudo tener un encontronazo. Parece que un Focke-Wulf 190, él llevaba un Lightning, un P-38 americano, y bueno, un avión más pesado y más lento, y puede ser que, bueno, que tuviera mala suerte. Pero hay muchos elementos raros que han hecho sospechar. Primero, por ejemplo, que se supone que la zona estaba despejada de alemanes. Primero está despejada de alemanes. Segundo, la ruta del vuelo no tenía por qué coincidir, era una misión militar de reconocimiento, pero no estaba necesariamente orientada a, lo que se llamaría una intervención en fuerza, es decir, no tenía que combatir teóricamente con nadie, porque allí no había nadie contra que combatir. Segundo, Saint-Exupéry, que despega el 31 de julio del 44, lo hace en un día con tiempo espléndido, con muy buena visibilidad y sin ninguna anomalía atmosférica que pudiera presumir una avería. Tercero, no hay ninguna emisión de radio, nada. Un silencio total. Cuarto, la zona es una zona anómala. Esto es lo importante. Es decir, lo traigo porque es uno de los puntos, que es la zona del Mediterráneo en torno... Bueno, de hecho el triángulo este empezaría aproximadamente en las Islas Baleares, se extendería hasta la costa francesa para hacer un triángulo pasando por encima de Córcega y Cerdeña. Bueno, es uno de los lugares europeos con mayor acumulación de desapariciones de barcos y aviones. Pero es uno de los lugares europeos de mar con mejor tiempo. Con lo cual, la verdad es que la cosa es francamente rara. Y no estamos hablando de las Islas Lofoten o de Spitsbergen o de Islandia, estamos hablando del Mediterráneo, de la Costa Azul y de la Riviera, o de las Baleares. Bueno, pues es una zona donde desde siempre se han acumulado desapariciones de todo tipo. Cuando yo desde siempre digo, es que las hay documentadas, desapariciones extrañas, por ejemplo, de barcos de mercantes de Marsella o de barcos etruscos o naves cartaginesas. En un lugar que desde siempre había inspirado a los marineros mediterráneos un cierto temor. Un cierto temor porque no era lo que llamaban aguas peligrosas, sino una zona de corrientes o de tempestades, sino que era peligroso por otra cosa. Esa cosa nunca se ha sabido lo que es. Lo que sí que es cierto es que nada más desaparece el avión de Saint-Exupéry, hubo una búsqueda intensísima. Era un héroe nacional de Francia, como el Principito. Exacto, y bueno, era una persona reconocidísima como aviador y como piloto por los años 20 y 30. Entonces la búsqueda que se hizo fue intensísima. Nunca se ha encontrado nada. Sabéis que ha habido esfuerzos inmensos por parte de la Marina francesa para intentar localizar el avión en los últimos años. Se encontró alguna especie de esclava, pero no es finalmente no parece ser del Saint-Exupéry. Bueno, la duda sigue abierta. Bueno, lo que tú has dicho que se encontró es lo que inspiró, por ejemplo, al famoso autor de cómics de Corto Maltés, para decir que realmente cayó en un combate aéreo con los alemanes. Lo que pasa es que con los alemanes venidos, ¿de dónde? Esa es la cuestión. No está nada claro. He traído el caso de Saint-Exupéry porque es el más ilustre de los desaparecidos en el famoso Triángulo de la Muerte del Mediterráneo Occidental. Que hay otros 12 triángulos de la muerte, ¿no? Sí, hay unos. Es muy 12. discutible. Sí. Yo ya sabéis que sostengo que no es exactamente así, que no es real. Pero la verdad es que junto con el Mar del Japón y con el de las Bermudas es el que tiene más fama. Ambos están en el hemisferio norte y ambos en el paralelo 42. Esto es muy, muy interesante. Bueno, cogen el paralelo 42, que es donde está más o menos Bermuda.
Lo digo porque para el buen Dios es el Axis Mundi, es el eje del mundo. Es un lugar que tiene todo un misterio a su alrededor, es el paradero del Elbrus, del monte sagrado de los pueblos del Cáucaso. Es algo misterioso y extraño, y bueno, pues lo te digo como ejemplo de cómo un visitante ilustre, pero un piloto ilustre puede aparecer exactamente igual que el común de los mortales. Pero bueno, que se pierdan personas está bien, que se pierdan personas, hombre, no está bien, pero vamos, entra dentro de lo normal, que se pierda un avión, hombre, también se puede aceptar, un planeta también, oye, porque un planeta tampoco vamos a... Pero claro, una ciudad griega, Jesús, eso ya es más difícil, ¿no? Bueno, y yo creo que para terminar, esta puede ser la gran guinda. Pues yo creo que sí, porque cuento solo 2 ejemplos muy rápidos y termino con el Ike. Hablamos muchas veces también de lugares, ¿no? De ciudades o de islas. La más conocida es San Borondón, ¿no? Esa isla fantasma, la 8ª isla canaria, que mucha gente dice haber visto, incluso se ha fotografiado, y que desaparece, o sea, se ve durante determinados días del año, incluso en la madrugada, la noche de San Juan parece que es una de las fechas propicias, y estamos hablando de toda una isla grande que desde La Gomera o desde Hierro, desde algunos sitios, de unos promontorios, se puede visualizar. Ya no forma parte tanto de la leyenda, sino que hay avistamientos. Por cierto, que el otro día habló Juan Antonio del libro de José Gregorio González, y en la portada está San Borondón, está en 8 islas. Es el lugar donde supuestamente tiene que estar. Me ha parecido un detalle que es muy gracioso. Entonces, bueno, lo cuento un poco porque posiblemente es un caso muy paradigmático, ¿no? El de San Borondón, y que ahí siguen enfrentando un poco al misterio año tras año, donde prácticamente siempre se habla de San Borondón, se aparece, no se aparece, es una especie de isla evanescente, si es un OSNI, un objeto submarino identificado, o qué es, ¿no? Pero bueno, el caso de esta ciudad griega que hacía referencia es curioso porque aquí ya no hablamos tanto de misterio, sino de una serie de casualidades que sí la convierten misteriosa, a pesar de que su localización está muy ubicada, ¿no? En un sitio concreto. Estamos hablando de una ciudad que se desvanece 2 veces. Una de ellas, estamos hablando de esta ciudad griega, de Elike, que en el año 373 a.C. desaparece de la superficie durante un terremoto y un maremoto también, con todos sus edificios, las calles, con barcos, con millares de habitantes. Ninguno escapó a esta masacre, pero esto fue un fenómeno natural, ¿no? Una ola que barre totalmente todos los buques del Ike y a todas las personas que estaban en esta ciudad, incluido 10 buques de guerra de visitantes que estaban allí haciendo turismo. ¿Qué ocurre? Que se sabía dónde estaba. Durante centenares de años el Ike permaneció con una localización debajo del mar, perfectamente visible a través de sus aguas cristalinas. Incluso hacían excursiones, buceadores que recogían monedas, hallazgos de esta ciudad sumergida, y era pues una cosa muy curiosa, y que estaba pues a unos 15 o 20 metros de profundidad con una visibilidad perfecta. Pero hacia el final de la ocupación romana de Grecia, otro terremoto abre el suelo marino bajo esta especie de Pompeya sumergida y ya desaparece definitivamente. Se cierra encima de ella el seísmo, ¿no? Las nuevas tierras, y el Ike, la actual ciudad perdida, desaparece por 2 veces. Una debajo del agua, pero se sabía dónde estaban sus torres, sus columnatas, incluso sus estatuas, y ahora desaparecida definitivamente con sus tesoros de valor incalculable. Se sabe que tenía monedas de plata, de oro, que los submarinistas andaban buscando un lugar específico donde se sabe que estaría el Ike, pero que ahora mismo no hay nada. Es un misterio geológico, pero en definitiva un misterio. Una auténtica ciudad condenada, ¿eh? Sí. Condenada, agafada, totalmente. Nadie construirá casa encima. Hasta que haya un nuevo seísmo y vuelva a emerger. Entonces, ya verás tú lo que vamos a encontrar. Bueno, pues un monográfico muy interesante, como siempre, con Carlos Canales y Jesús Callejo, que no van a desaparecer esta vez, porque simplemente va a desaparecer el estudio entero. Ahora mismo, ya, ¡pum!